vez pasada estábamos hablando de cómo hacer la programación de las plantas. Y ahora, en esta sesión, lo que vamos a hacer es que vamos a dar los planteamientos, el planteamiento general de cómo hacer las plantas. Y lo que nos quedaría era bueno practicarlo. Vamos a hacer un recuento entonces de lo que nos está preparando el sistema. El sistema lo pueden encontrar de manera integral, pueden bajar una gran cantidad de archivos de este sitio web. Es leanconstruction.org. De repente es necesario para unos códigos o claves que te inscribas, que dejas tu correo, que envían un correo, haces clic en tu correo, que anudan la clave que te has dado por primera vez, puedes tener opción de poder cambiar, etcétera, es lo que normalmente sucede, ¿no? Para que estés adscrito a un sitio que puedas tú bajar información. Sin embargo, acá mismo, ¿por qué hay una cantidad tan ingente de archivos? Porque el conocimiento ha ido migrando. Si nosotros revisamos el primer Last Planner, que está acá, contra el último Last Planner que nos ha dejado el año pasado, Glenn Ballard, que es el inventor de esto, hay una diferencia. Desde cuando él hizo su tesis doctoral hasta cuando las últimas investigaciones que se están haciendo, ¿no? Es más, se ha incorporado tecnología ahora, ¿no? Si revisamos los conceptos, por ejemplo, de productividad, también no se aplicaba la tecnología. Ahora estamos aplicando las cámaras con obturador automático o obturador digital. Entonces una cámara y te mide el avance, ¿no? Entonces, si es eso, si la tecnología es capaz de que un aparatito esté sacando los metrados, la técnica es la que debe ir revisándose para ver si las personas que hacen el trabajo pueden optimizar su actividad. Entonces, lo primero que estamos haciendo es, en el Last Planner, es revisar un plan maestro. Es lo primero. El plan maestro, como dijimos también, se puede hacer mediante diferentes modalidades, ¿no? Una de ellas es aplicar el plan estratégico, o aplicar un plan lineal, o hacerlo por ruta crítica, o hacerlo por diagrama de Gantt. Son las más populares que hay. Si vamos a usar un sistema lineal, tenemos una muy buena opción, aplicando lo que estamos hablando ahorita, que es el tema tecnológico. Taylor Software es una buena opción para poder hacer los planes maestros. Y eso tiene la técnica de, creo que tenemos internet aquí, de la programación lineal. Sin embargo, Taylor se ha ido mucho más allá, porque en los últimos 4 o 5 años, me parece, está haciendo que esta planificación lineal se programe también. De manera que como tiene servidores, porque cuando contratas a Taylor, utilizas los servidores de ellos, la velocidad, la micro del proveedor. Tú puedes tener una computadora como esta, ponte, pero tiene una velocidad increíble. ¿Por qué está caminando a 15 GHz? Porque estás usando la micro de ellos por internet, ¿no? Entonces, ese servicio tiene este Taylor. ¿Qué encontramos acá? Encontramos el plan maestro. Si queremos hacer un plan maestro que tenga algún nivel de precisión, esta es una muy buena opción. Sistema por internet o sistema también de desktop. A ver si puedes bajar el archivo, ¿no? Y lo puedes usar. Entonces, eso es lo referente al tema del plan maestro. Sin embargo, estos planes maestros lineales son muy efectivos cuando queremos hacer, por ejemplo, un trabajo en Lean Construction, evitando la cantidad de pérdidas posibles, cuando tenemos construcciones lineales también. Entonces, planificación lineal funciona con programación lineal, pero una planificación lineal con una programación rítmica, de repente no sería una buena idea. Una planificación lineal con una programación Last Planner, que es rítmica. Entonces, eso es lo mejor, porque eso es, según estos especialistas, la forma como eliminas la mayor cantidad de desperdicios, ¿no? Sin embargo, estas personas han empecinado en el tiempo de poder generar una planificación lineal y también una programación lineal, ¿no? Y hay algunas buenas opciones aquí. Más o menos son cerca de 4 o 5 proveedores de software de tipo lineal en el mundo, y esto me parece que es uno de los mejores porque tuve la oportunidad de poder trabajar con esto, ¿no? No sé por acá.
Ellos cambian a cada rato su página web, pero no sé si se puede leer ahí, dice, es un software de tiempo-localidad, diagrama espacio-tiempo. Es lo que se denomina, por ejemplo, en carreteras tiempo-camino. Para planificación para proyectos lineales de construcción, básicamente proyectos de infraestructura. Bueno, infraestructura es todo, ¿no es cierto? No de instalaciones, de conectividad o sanitaria hidráulica, ¿no? Puede ser usado en diferentes industrias de la construcción, autopistas, líneas de ferrocarril, tuberías de distribución, construcción de túneles. Adicionalmente, entonces, estamos viendo que estas son construcciones, procesos de producción lineales. Cuando tenemos un proceso de producción lineal, puedo programar linealmente. Pero cuando yo tengo un proceso de producción rítmico, podría planificar linealmente y programar rítmicamente, ¿no? Esa más o menos es la idea. Entonces, acá ellos mismos están diciendo, bueno, esto va a servir y puede servir muy bien cuando tengo obras que son lineales. Un túnel es lineal, un canal es lineal, una carretera es lineal, etc. Pero si tengo, por ejemplo, una edificación de altura, tengo un sistema rítmico ahí, ¿no? Si tengo, por ejemplo, una edificación de un grupo de casas, estoy construyendo a razón de 8 casas día, 8 casas día, 8 casas día, entonces tengo un sistema rítmico. Si estoy haciendo la construcción, por ejemplo, quizás de saneamiento, estoy manzaneando, poniendo buzones, podría ser un sistema rítmico. Un sistema lineal de repente es un poco complicado. Pero si estoy haciendo, por ejemplo, cunetas, si estoy haciendo veredas, podría ser un sistema lineal, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos uno de ellos, ¿no? Este es un ejemplo de una... Ellos hacen planificación y programación lineal. Este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo. No sé, espera que cargue. Acá tenemos, pero igual acá tenemos, por ejemplo, para trenes, etcétera, ¿no? Son sistemas lineales. Veamos uno de construcción, de edificación. Acá hay un túnel, por ejemplo. Tenemos otro túnel. Y acá tenemos un edificio, por ejemplo, ¿no? En este primer ejemplo que hicimos clic, tenemos ahí la planificación lineal. Y es realmente bastante sencilla, pero quizás nos ataranta, pues un atarante nada más, el tema del dibujito. Pero es bastante sencilla porque Taylor tiene la oportunidad de que todo esto lo puedes ampliar, se amplía más o menos 250 veces. Y puedes llegar al detalle aquí, ¿no? El siguiente paso después de esto, lo que ha hecho Taylor, se fue, a ver, vamos a ver, todo este ambiente de software en el mundo, en el tema de la construcción, se lanzó por un tema de planificación y programación lineal y por un tema de modelamiento para la optimización de recursos. Entonces dijeron, no, la construcción es así, la construcción es un fast track, es un permanente fast track. Entonces, si es un fast track, le damos a... Nadie pregunta cuánto va a costar, todo el mundo pregunta cuándo se va a terminar, decían estas personas. Otro grupo de gente, otro grupo de investigadores decía, no, la construcción se está optimizando, optimiza recursos, mayor valor al cliente, menor cantidad de desperdicios. Por ahí va el mundo, es decir. Y se formaron dos, una tercera, que es sobre el tema de qué manera puede la construcción ser sustentable, etcétera, etcétera, ¿no? Son los típicos nerds de universidad. Pero esta gente que hizo esto, y hay de esto bastante, es más, hay cursos, hay etcétera, así como tenemos el capítulo de Lean Construction a nivel internacional, tienen también su propio capítulo, ellos no sé cómo se llama. Pero el tema está que sí está funcionando. Es decir, cuando tenemos una obra que es lineal y la podemos planificar, también la podemos programar linealmente. Entonces nos acercamos hasta acá hasta ver el artefacto, por ejemplo, que está instalado aquí. Y ese recurso que está inmerso acá
que está grabado acá, que está, se dice incrustado, que está incrustado acá, tiene un momento donde se va a abastecer, tiene otro momento que se va a suministrar, tiene toda una logística de cambio, tiene un costo, tiene un presupuesto, tiene un plazo de tiempo, tiene un cronograma y también tiene estándares. Entonces, este es un tema importante, ¿no? La gente que hace carreteras entra a este tema de la planificación y también programación lineal. Acá, por ejemplo, todo lo que es líneas rectas, estamos hablando de las progresivas. No sé si ustedes ven el mapa ahí, y estas son las progresivas. Estas son las progresivas. Si hiciéramos una ampliación, veríamos a detalle con qué nos encontramos. El tema está que el software, ya estamos hablando de tecnología, el software hace que haciendo clic tengo yo un mapa de toda la logística necesaria para que esta operación se ponga en marcha. Ahora, esto está sujeto a muchas reprogramaciones. En el otro lado, estamos hablando de acá, el tema de Lean Construction, no hay mucha reprogramación, porque mientras más lejos programo, más fallará, es la premisa. Entonces, mientras más se acerca el momento de hacer las operaciones, más detalle le tengo que poner en su ejecución. Los otros que están por el lado de acá, no. Ellos dicen, no, señor, yo programa el último clavo y lo voy reprogramando. Pues, ¿cuál es el problema? Lo reprogramo. Claro, en un fast track es así. Pero si tú tienes un presupuesto que lo quieres reducir para ganar dinero, no. Si acá te van a pagar un bono por plazo de tiempo solamente y no interesa el presupuesto, sí. Entonces son dos condiciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, el canal de Panamá no se hizo con un sistema de Lean Construction, se hizo con un sistema BIM. El sistema de Lean Construction se utilizó al final, pero al inicio, cuando se hizo el movimiento de tierra, cuando se hizo el trasvase de las aguas, etc., y los túneles, fue un sistema fast track y utilizaron esto. Y cuando se dieron cuenta que ya ahora sí necesitamos optimizar, porque ya le ganamos tiempo al contrato, ahora sí necesitamos tiempo para ganar plata, cambiaron a un sistema BIM. Un sistema BIM, ¿no es cierto? Entonces, ellos tuvieron un tramo de tiempo hasta aquí, este es el plazo. ¿Por qué? Porque mientras pases un día, imagínate la interconexión internacional que dejaría de tomar por un día que no pasen los barcos del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico. Entonces ellos hicieron este sistema con este y otros ojos más y lo redujeron. ¡Blum! Muy bien. Pero lo decimos hasta acá. Sí, ahora sí vamos a usar el tema de ganar plata en este plazo de tiempo, porque ya lo trajimos aquí con esto. Ahora sí ganamos dinero en este plazo. Y lo hicieron inteligentemente y cumplieron el contrato con ustedes, ¿no? Acá no se puede ver muy bien de repente, pero se puede ver mejor acá. Esta es otra construcción. Aquí está el calendario está acá, y aquí está el trabajo está acá. Una línea que esté esta línea quebrada, por ejemplo, que está de color, pareciera que es negro, esta línea quebrada, significa que en este plazo de tiempo, desde aquí hasta acá, se va a hacer la obra del color y forma que tiene la línea, pero de esta progresiva hasta esta progresiva. Eso significa. Y una línea vertical, ¿qué significará? Que desde esta fecha hasta esta fecha se va a hacer solamente en ese punto, se va a hacer algo. De repente es una obra de arte, de repente es un puente, de repente es una alcantarilla, de repente es un partidor, de repente es etc. Y también hay lo que se llaman sistemas de trabajo o subsistemas. Es decir, ya ese es un tema no de ruta crítica, sino de cadena crítica. Y eso es cuando se hacen estas franjas, ¿no? Subsistemas de trabajo. Desde esta fecha hasta esta fecha, este grupo es como si fuera la obra, la partimos en esta obra y en esta, son diferentes obras. O también eso se estila cuando subcontrata. Estoy subcontratando de 12 heladeras, por ejemplo. Y es una gran maquinaria ahí pesada.
y es como si fuera una obra aparte, pero es un subcontrato que tiene su programación, todo, pero la inserto se llama incrustar, se incrusta dentro de mi programación. Y lo bueno de esto es que esto termina en bases de datos, o sea, esto no es un dibujo, ese es el resultado de una base de datos, pero tú tienes que administrar. El otro ejemplo es este. Aquí tenemos, por ejemplo, ahí está el perfil del terreno, por donde va a pasar la carretera. Creo que ese es un túnel. No es una carretera. Y acá están las obras de arte, todo lo que es vertical, y la programación. Acá nos estamos dando cuenta que hay varios frentes de trabajo. Varios frentes de trabajo. Hay un frente de trabajo, por ejemplo, que va de aquí para acá. Este frente de trabajo va de aquí para acá, a la izquierda, o va de aquí para acá, a la derecha. ¿Cómo va? Si tienes respuesta, no has entendido. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el calendario va así. ¿No es cierto? Y esto, igual. Todas las líneas que tienen la misma pendiente tienen la misma condición calendarizada. Las pendientes que están encontrándose es porque se están encontrando los cuadriles, ¿no es cierto? Entonces, y estos verticales son obras puntuales, ¿no? Bien, y para terminar, esta es otra, esta es otra. Aquí tenemos, por ejemplo, una edificación. Tenemos, por ejemplo, el nivel 0, este es el nivel 0, el nivel menos 1, el nivel menos 2, el nivel menos 5. Entonces tenemos 5 sótanos y tenemos 18 pisos. Ese es el piso 1, el piso 2, el piso 3, hasta el piso 18, creo que tiene más pisos. Adelante. Hasta el piso 21, ¿no? Hasta el piso 21. Sin embargo, esto difiere un poco de lo que hemos visto antes. Hemos visto un calendario acá que va de arriba hacia abajo y las progresivas que van en la parte de arriba. Sin embargo, estos señores, como ya más o menos conocemos un poco la historia que les he contado, están diciendo de que todo se puede hacer con esto, ¿no? Y ellos han hecho un edificio que es un edificio de altura que tiene cerca de 400 metros en Rusia. Hicieron con esta programación. Luego vino el capítulo de Lean Construction Institute con una simulación con un software chileno que se llama Impera y vio que se podía hacer con menos recursos, se podía ganar más dinero y más o menos el mismo plazo, ¿no? Entonces ellos se agarraron y dijeron, el mismo plazo, dijeron, ya, entonces nosotros estamos compitiendo con ellos, solo que lo hemos hecho con 2 días menos. De 2 días menos para ese tipo de obra es algo de plata, ¿no? Pero son 2 días, ¿no? Si hubiera sido 20 días, estamos hablando ya de algo diferencial, ¿no? Entonces eran 2 días. Sin embargo, esto, al margen de que están sacándose la lengua entre los dos bandos, lo importante es que sí, efectivamente se puede hacer con esto también. Es una opción. Es una opción. De repente no estás utilizando la premisa de Lean Construction, pero esta planificación puede ser programada también linealmente si la haces rítmicamente. Solo que acá tienes que emplear lo que se llaman subsistemas. Todos son subsistemas, todos son subsistemas de trabajo. Entonces, cuando estamos hablando de subsistemas de trabajo, ya estamos en el tema de TOC. ¿Qué era TOC? Teoría de las limitaciones o teoría de restricciones, ¿no? Ya estamos en teoría de restricciones. Entonces, y formamos lo que se llaman cadenas de trabajo. Varios eslabones hacen una cadena, otros eslabones hacen otra cadena, son cadenas de trabajo, ¿no? Y se convierten entonces en cadenas críticas. Y encontramos aquí buffers. Ya no encontramos entonces holguras, no encontramos buffers, ¿no? Entonces, esta es una muy buena opción para poder hacer una planificación lineal, ¿no? De eso estamos hablando del plan maestro, ¿no? Ahora, cuando tenemos una edificación,
lo mejor que podríamos hacer es de repente hacerlo linealmente. Hacemos linealmente, cogemos los subsistemas y mediante los subsistemas determinamos cuánto tiempo puede ser el UKG. No necesariamente 4 semanas, probablemente, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar para poder optimizar los UKG que sí vamos a usar acá. Los plazos de tiempo que van a ir creciendo, o perdón, que se van a ir como si fuera caminando, como si fuera un tren de carga, ¿no? Lo podemos usar también para eso. ¿Y qué más? Nada más, acá hay muchos ejemplos que tienen, y el software lo solicitas, se llama software de demanda, ¿no? Es un tipo de empresas que, como hay una empresa que se llama Computer Associates, hay otra que se llama Eagles, la que hace mucho software para carreteras, para túneles, sobre todo para minería, ¿no? Eagles es una empresa que se ha especializado en ese tipo de ingeniería, ¿no? Pero otra que se especializa en modelamiento y gráfica, como Autodesk, por ejemplo, tiene otra condición. Autodesk está orientada a la disminución de recursos en su utilización, ¿no? Ellos no, la mayor cantidad de recursos con el propósito de hacerlo en el menos tiempo, en el plazo de tiempo. Entonces, algo que es fast track sería muy bueno hacerlo por acá. No te interesa el precio, te interesa el tiempo. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? En semana 5, hay un archivo que se llama Plan Maestro, un Excel. De repente demora algo en cargar, en mi compu sí va a demorar porque me da la pena. En semana 5 tenemos también el plan maestro, lo tenemos, pero es una planificación lineal y programación lineal. Carreteras, para hacer túneles, para hacer cunetas, para hacer canales, para hacer todo lo que es lineal, ¿no? Y tenemos lo mismo, ¿no? Acá están las progresivas, acá. Y acá están los calendarios, ¿no? Acá están los calendarios. Entonces, por ejemplo acá, ¿qué ha sucedido aquí con estas dos líneas que van así? Se está haciendo la misma partida, pero hay dos cuadrillas, una que va de derecha a izquierda, y la otra que va de izquierda a derecha. Una va así, trabajando, la otra va así. Esta termina esta fecha y la otra termina esta fecha de acá, ¿no? Y empalma justamente con la otra partida, ¿no? Y todo lo que es vertical, como esto por ejemplo, estos que están bonitos, quiere decir que hay una obra de arte que está en esta progresiva, que se está haciendo de esta fecha hasta esta fecha. Y también estamos encontrando pequeños subsistemas, ¿no? Los subsistemas de los patios de maniobra para las maquinarias, estamos utilizando los botaderos, etcétera, etcétera. Todo lo que por la condición de la obra tiene una característica diferente, ¿no? Y acá tenemos la nomenclatura. Cada forma y colorcito de la línea, ¿qué significa? ¿Qué tipo de actividad es la que se está desarrollando ahí, ¿no? Y en la parte de acá arriba tenemos el perfil longitudinal. Entonces tenemos un ambiente de costa, magra, sierra, y de repente baja hasta algo de selva, ¿no? Y en cada uno de estos puntos diferenciales puedo generar lo que se denomina en la programación hitos, ¿no? Entonces, grupos de trabajo que tienen idénticos recursos. Entonces, hago los hitos.
Y más arriba está el panel, acá está, ese es el panel de cambio. Es decir, ese es el tablero de comando. En el tablero de comando tengo la posibilidad de poder generar cambios. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que no quiero hacer? ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos trabajando con Revit, por ejemplo? O bueno, antes, con AutoCAD, por ejemplo, teníamos capas, teníamos layouts, ¿no? Muy bien, esas capas, tú prendías el foquito, apagabas el foquito, ¿no? Tú decías, instalaciones eléctricas, electricidad, parece, le pongo azul, muy bien, va a ser azul, ¿no? Le ponías características de la línea, etc. Entonces, tú apagabas el foquito azul y no se veía, prendías y se veía. Quiero ver solamente en este plano instalaciones eléctricas, prendías solamente ese foco de instalaciones eléctricas. Quiero instalaciones sanitarias, instalaciones especiales, etc., ¿no? Entonces, eso es como si fueran unos layouts. ¿Qué prendes y qué vas a apagar? ¿Qué condición quieres? Condición, por ejemplo, de un diagrama de masas. ¿Quieres, por ejemplo, botaderos? ¿Quieres, por ejemplo, subrasantes? ¿Quieres, por ejemplo, bases o subbases, pavimentación? Entonces, tú vas prendiendo y apagando lo que quieras ver. Entonces, dices, por ejemplo, quiero ver todas las partidas hasta el hito número 2. Hasta el hito número 2. Apagas todo y prendes hasta el hito número 2, ¿cierto? O quiero ver solamente los, no sé, construcciones especiales. Y pones construcciones especiales, lo demás lo apagas, ¿no? O quieres solamente, no sé, obras de arte. ¿Dónde están y cómo se van a programar las obras de arte? Entonces, apagas todo, prendes solamente obras de arte y te quedas en la base de datos inclusive con las obras de arte. Eso hace Taylor. Pero como ves, no es cosa de otro mundo, eso hace Excel. ¿Quién hizo Taylor? Un pata. ¿Quién hizo este Excel? Otro pata. Un patito, ¿no? Entonces, y el dibujo todo se puede hacer con dibujos y todo, ¿no? No será exactamente el perfil longitudinal, pero es una idea más o menos de dónde vas a estar. Pero esa parte no es la más importante, porque esa parte es el tema del marketing, el que sale a la pantalla. Pero cuando haces un programa de tele, el que sale a la pantalla no es el que chambea, el que chambea es un montón de gente detrás, ¿no? ¿Dónde está la gente que hace este marketing que está aquí y está acá? Este no es un UKG. Los UKG. Como si me hubieran dicho que esto solamente es para un edificio, no, para cualquier tipo de obra. Tú tienes que adaptarlo nada más. El conocimiento está ahí. El que tengo oídos que escuchen. ¿Podemos hacer una combinación de un sistema con otro sistema? Por supuesto que sí. La gente de Lean Construction no se va a dañar por eso. Es tu billete. Haz lo mejor posible para que ganes más dinero y para que tu cliente te vuelva a llamar. Entonces, esto está en código abierto, de manera que si ustedes conocen algo de macros, es macro 0. La macro 0 se abre y listo. Lo reprogramamos a lo que quieras, ¿sí? Entonces, este asunto vamos a hacerlo más pequeño, no tengo mouse. Aquí está. ¿Cuál es la razón por la cual a mí me han dicho que si yo estoy haciendo unas plantas, tengo que tener un tren de actividades? ¿No es cierto? Mi tren de actividades. ¿Dónde está mi sectorización? Muy bien, de repente el concepto de sectorización, tal como lo estamos esbozando acá en este diplomado, no es igual, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no voy a ir así caminando, construyendo, ni voy a ir construyendo 5 casas al día, tampoco. No es un sistema rítmico, es un sistema lineal. Entonces yo tengo que adaptarme para el tipo de obra, pero con conocimiento. ¿Qué parte del conocimiento puedo aplicarlo acá? No es porque esto sea una metodología, la voy a cumplir completamente al pie de la letra, y si no, me jalan, ¿no? Es decir, tengo que adaptarme a la obra. Lo que sí tengo que tener recontra claro es 2 cosas: máximo valor al cliente, interno y externo, menor cantidad de desperdicios. Generar un flujo que no pare, eliminación de cuellos de botella, eliminación de capacidad instalada ociosa. Ese flujo lo tengo que hacer eficiente y luego tengo que protocolizar todos los procedimientos con el propósito de generar procesos
y esos procesos luego volverlos eficientes. Es decir, ¿están los conceptos metidos ahí? Claro, sí se gana plata. Tengo que utilizarlos nada más, pero tengo que saber cómo utilizarlos, ¿no? Y a la derecha están son artificios para poder hacer las macros, porque si no tendría que no hacerlo con macros, tendría que hacerlo con Visual Basic, y si lo hago con Visual ya me complico, porque necesito cosas anidadas, necesito hacer loops, necesito hacer subrutinas, y me convierto en un programador, dejo de ser ingeniero y me convierto ingeniero civil y me convierto en un ingeniero de sistemas. Y esa no es la idea, es hacer artificios que me permitan enlazar, jalar de acá, y en el momento que quiero jalar, lo dejo, jalo otra cosa, prendo y apago cosas, ¿no? Ustedes saben que para prender y apagar cosas, ¿cuál es la función que hace que prenda y apague cosas? Que decida, hago esto, hago el otro. Si hago esto, voy por allá y hago esto. Si hago lo otro, hago tal cosa. ¿Qué función hace eso en Excel? Y se usa con Roche. Igual sí, ¿no es cierto? Pero igual sí, punto. Y lo otro también, como van a ver, es el condicional. Igual sí, condicional, buscar objetivo. Solver, 1, 2, 3, 4, falta 1. No te puede faltar. Si hay algo de eso que desconoces, estás a tiempo, eres joven. Igual sí, pero igual sí con referencia, ¿no? Igual sí sucede tal cosa, haz esto, y si no, haz lo otro, porque tienes solamente dos opciones. Igual sí simple es así, igual sí x, y, z. Si x o la condición de x es verdadero, va a suceder y, pero si esto es falso, va a suceder z, ¿no? Entonces acá es igual sí y, igual sí o, igual sí condición. Y luego todos los condicionales, hasta de color inclusive, ¿no? Buscar objetivo para que puedas encontrar rápidamente cuál es el valor. Si esta es la condición de cambio, ¿con qué valor sucede esto? Con esto, rápidamente. Si no, tendrías que hacer una iteración, un loop. Y eso te genera residuos. Los residuos ya estás hablando de exactitud, la precisión, forget it. Y el otro tema es el tema de solver. Acá, cómo despejar una variable. Y acá es programación lineal, ¿no? Para optimizar el recurso. El tema de solver. Entonces, eso, y estos son artificios para los dibujitos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Cuando tenemos un sistema de LUCahead, un sistema Last Planner, los LUCahead, acordémonos que tenemos dos formas de LUCahead. El LUCahead de producción, que me va a determinar qué cantidad de metrado es la que voy a hacer, ¿no? Y eso lo tengo que programar porque la cantidad de metrado que lo voy a hacer, ¿cómo encuentro la cantidad de metrado que voy a hacer? ¿Cómo encuentro? Es una pregunta. ¿En el plan maestro? En el plan maestro. Tengo el plan maestro y yo tengo que hacer 100 metros cuadrados de algo. Muy bien. Tengo un LUCahead de 4 semanas, ¿no es cierto? Y en estas 4 semanas tengo que hacer los 100 metros. ¿Cómo hago? Pongo 25, 25, 25, 25. Un estudiante de ingeniería civil que esté en el primer ciclo lo haría. Un postulante a la carrera haría 25, 25, 25, 25. Pero ¿cómo hago para poder determinar cuánto de metrado tengo que hacer semanalmente? ¿Cómo haría? La vez pasada vimos un archivo que se llamaba tren de actividades. ¿Correcto? Tren de actividades. ¿Cuál es la idea del Last Plan? ¿Cuál es la idea? La idea es generar una cantidad de recursos que sea capaz de hacer una cantidad de metrado en un día de trabajo. Esa es la idea. Entonces tú tienes cantidad de recursos, cantidad de metrado en 8 horas.
y juegas con eso. Ese es tu triángulo. Vamos a borrar esto. Ese es tu triángulo para que puedas jugar. Y así encuentras la sectorización. Tienes recursos, metrados, tiempo de trabajo. Eso es lo que tienes. Entonces tú tienes más tiempo, los recursos y los metrados, menos tiempo, más recursos, menos recursos, más metrados, menos metrados. Esta es un perímetro que no cambia, no es un elástico que no cambia. Cuando tú jalas por acá, se achica por allá, jalas por allá, se achica por allá. Entonces, eso tienes que ir jugando. Bueno, lo que nosotros sabemos es que una jornada de trabajo puede ser 8 horas, digamos. Conocemos eso. 8 horas, ¿no es cierto? La cantidad de recursos es la cantidad de personas que está determinada en horas hombre. Y la cantidad de metrado la tenemos que justamente determinar para poder sectorizar, que puede ser metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, litros, kilómetros, etcétera. Etcétera. Eso depende de la unidad de la partida. ¿No es cierto? Entonces, tú tienes que ir jugando con cantidad de metrado y cantidad de recursos. Si tú pones más recursos, obviamente lo podrías hacer en menos tiempo. Más recursos. Y si no, si es al contrario, en más tiempo. ¿Correcto? Pero también si tienes la misma cantidad de recursos y pones menos metrado, lo haces en más tiempo o menos tiempo. La misma cantidad de recursos y tú tienes menos metrado. ¿Qué pasa con el tiempo? Menos tiempo. ¿No es cierto? Menos tiempo. Entonces, pero si tienes una cantidad de recursos y una cantidad de metrado y una cantidad de metrado que no puedes hacerlo en 8 horas, entonces ahí sí cambias el tiempo. Y tú dices, no, esto no se va a hacer en 8 horas, se va a hacer en 1.2 días. En un día más el segundo día en las primeras 2 horas. Si es 1.25. Y si son 8 horas de jornada. ¿No es cierto? ¿Ahí qué tienes que hacer? Tienes que modificar ¿qué? Tenemos el caso, otra vez. Resulta que yo voy a hacer una cantidad de metrado con una cantidad de recursos, pero me sale que lo voy a hacer en 1.25 días. Mejor dicho, en 10 horas, no en 8. ¿Qué tendría que hacer ahí? Tengo que hacerlo en un día. ¿Perdón? ¿Aumentar recursos? Aumentar recursos. Aumento recursos y disminuye el tiempo. ¿No es cierto? ¿Qué más podría hacer si no puedo aumentar recursos? Disminuir el metrado. Disminuir el metrado hasta hacerlo en un día. Y ahí encuentro la sectorización. La sectorización no es sino un juego iterativo entre estas tres cosas. Ese concepto, traerlo para cualquier tipo de obra, por ejemplo, una carretera. Por ejemplo, cojo ese concepto. ¿Correcto? Cojo el concepto, por ejemplo, del TOC, pero lo hago para la carretera. No puedo decir, ¿sabes qué? Voy a hacer la carretera de acá para allá. Listo, empezamos, toda la mancha. 1, 2, 3, de acá para allá. No me conviene posiblemente. Posiblemente me ubico acá y voy de acá para acá y de acá para acá. De repente me ubico acá y acá. Y me voy de acá para acá, de acá para acá, y este señor solamente de acá para acá. ¿Qué me determina cuál es el proceso de construcción? ¿Qué me determina? El conocimiento, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué me determina? La planificación, la conveniencia, que es lo más que me conviene, ¿no es cierto? Por eso cuando yo hago una carretera, ¿qué es lo que hago primero? Visito, cartaboneo, camino, tiro plancha, eso es lo que hago. Y comienzo a caminar, y siempre con una cosita así, con una vaina así, el declímetro. Y estoy cartaboneando, cartaboneo, micronando. Y voy caminando. Y todavía, y el trazo ya es lo que están haciendo en ingeniería. Pero yo hice la obra, yo la voy a programar.
yo la voy a programar. Y mi información es la última información para que salgan tus planos. Entonces, en ese momento yo tengo que determinar qué es lo que conviene más, de dónde voy a desarrollar los progresivos, cómo lo voy a hacer. No porque es una carretera, va a ir de acá para allá solamente, jamás. Tengo que ubicar inclusive todos los puntos de acceso logístico, los botaderos, las rampas, las cocheras para los patios de maniobras, perdón, para las maquinarias, la accesibilidad de segunda línea. Yo estoy haciendo acá la obra, pero ¿por dónde me traslado? Por acá, por acá, por acá. Cuando hago una carretera son dos carreteras, una para trasladarme y la otra es la que voy a entregarle al cliente. ¿No es cierto? Entonces, ¿por dónde me traslado? Hasta que no tenga yo una plataforma, no puedo pasar por ahí, ¿no? Además, ¿dónde estoy? ¿En costa? ¿Estoy en sierra? ¿Estoy en selva? A la hora que rompa por ahí, 2 días más comienza a llover y encuentro plantas en el camino, ¿no? Entonces, todas esas condiciones son de planificación, pero las puedes programar porque chequea, tenemos recursos. Y empiezan acá las bases de datos, excavaciones, terraplenes, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan las bases de datos. Y esa cantidad de metrado, que yo estoy determinando, por ejemplo, 100 metros cúbicos, hago cada 100 metros cúbicos, ¿correcto? Y digo 100 metros cúbicos, 100 metros cúbicos, 100 metros cúbicos. ¿Por qué determiné cada 100 metros cúbicos? ¿Por qué no para cada 150? ¿O por cada 120? Hay por ahí 120. ¿Por qué cada 120? ¿Por qué en otro momento cada 150? Esta progresiva que va a la izquierda es cada 100 metros cúbicos. Y esta que va a la derecha es cada 120. ¿Por qué estoy determinando con eso? ¿Por qué digo cada 100? ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos el patita que estaba carrajeando y dijimos, cada 6 metros cuadrados cambia de, ¿cómo se llama? Ciclo. Hay una ciclicidad. Cuando quiero generar el incremento de la productividad, puedo utilizar varias herramientas. Hemos visto 2 herramientas. Una herramienta se llama, que se usa con esta premisa. Proporcionalmente se disminuye el tiempo de ejecución de la tarea cada vez que ésta se duplica la cantidad de veces que se hace. ¿Cómo se llama esa? La curva de aprendizaje. Entonces, si yo tengo una curva de aprendizaje, tengo que identificar, para trabajar todo este muro, pero tengo que identificar cuáles son los ciclos, es decir, cuáles son las acciones hasta cuando vuelve otra vez toda la mano de obra a repetir las cosas, hasta cuando repite nuevamente las cosas, ¿no es cierto? Entonces, resulta que todo tiene acá su bandeja, tiene sus reglas, su barbilejo, tiene su plancha, tiene todo, y su ayudante. Y cada vez que repite nuevamente todo, pone los puntos para hacer el carrajeo, es cada 6 metros cuadrados. Entonces mis ciclos son ciclos de 6 metros cuadrados. O también pueden ser ciclos de 100 metros cúbicos, ciclos de 120 metros cúbicos. Y generé los ciclos. Cada 100 metros cúbicos van a hacer las máquinas lo mismo y las personas. La maquinaria y las personas cada 100 metros cuadrados hacen lo mismo. Pero resulta que en un recodo, antes de entrar a la quebrada, pueden hacer hasta 110. No, yo lo voy a hacer cada 100 metros cuadrados, porque ese es mi ciclo. Y reprogramo todo, los recursos reprogramo la partida, con el propósito de que cada 100 se repita la forma como hace las cosas. Y genero ciclos. Si genero ciclos, esto entonces es sujeto al incremento de la productividad. Está sujeto al incremento de la productividad. Podría generar una curva de aprendizaje. Ahora, una curva de aprendizaje funciona en la práctica, porque esa es teoría. En la práctica funciona muy bien cuando tengo edificación, por ejemplo. Cuando tengo una manipulación bastante corta de herramientas, de maquinaria. Pero en una carretera, por ejemplo, generar la ciclicidad, hay mucha variabilidad. La variabilidad es una característica, pero clave en una carretera. Por más que uno quiera, digamos, convencer, persuadir a las personas para que tengan ciclos, se va en el tiempo, siempre. Y que una máquina que se va resbalando, que mientras que retrocede, la calzan, arranca otra vez, pasaron 10 minutos y tu ciclo cambió. Entonces, y es posible en una carretera que tú hagas ciclos, por ejemplo, de 100 metros cúbicos, que al final son 90, porque comenzó a aguar.
y el siguiente día, tus ciclos que eran ahora 90, resulta que son 110. Sale un sol esplendoroso, hay viento, todo, no hay problema. Entonces hay mucha variabilidad. La variabilidad en la construcción es quizás uno de los principales escollos para que la filosofía Lean Construction no se ponga en vigor. ¿Está bastante bien? Voy a poner mi muro. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, revisen la hoja y si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Mira, ¿podría pasar ¿El archivo? Sí. Ok, claro. Acá lo Venga, se llama semana 5, son 3 archivos. El primero que estamos viendo es el de esta programación tiempo-camino. Es una carretera y estamos viendo que efectivamente el plan maestro puede ser un plan maestro lineal, pero también se puede programar. O sea, no estamos cerrándonos al conocimiento. Se puede hacer también, ¿no? Es más, lo puedes hacer tú, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto no es una receta. Esto no es una receta, es decir, esto es algo que te está ayudando para que tú tomes una buena decisión. No es una receta, o sea, no podemos tomarlo esto a pie juntillas, porque así es, ahora me falta Lucas G, después me falta TOC. Si no paso esta promoción de mano, tengo que regresarle porque me faltó esto. No, tienes que aplicarlo de acuerdo a cómo solucionas problemas en una obra, pero que esté encuadrada dentro de una forma de trabajo. Mayor valor a tu cliente interno externo, menor cantidad de desperdicios, son premisas nada más. Entonces, esto te ayuda. ¿No puede ser esto para una carretera? Sí, sí puede ser. Ahí está. Sí puede ser. Pero, si tú ves esto y dices, ¿esto es Dash Planner? Aguanta, aquí falta algo. Porque mi profe me dijo, no, pues, no es así. Estoy tomando lo mejor que tengo para poder aplicarlo a algo que sea con efectividad y que genere valor. Eso es lo que estoy haciendo. No es que esté tomando de manera expresa exactamente lo que me dijo Glenn. No. Disculpa Glenn, pero me parece que los Lucas G yo los obvio esta vez. Por ejemplo, porque esta obra no funciona con Lucas G. ¿Por qué? Porque es un fast track. No funciona. Pero sí funciona con una programación semana de detalle y con un TOC. Pero no voy a perder tiempo haciendo Lucas G porque ese es un fast track, por ejemplo. ¿No es cierto? Acá, por ejemplo, una carretera, muy bien. Hago todo esto, lo siento señor Rubén Baldar, usted es el inventor, somos patas, nos escribimos correos electrónicos, me tomó varios selfies contigo, pero no puedo sectorizar acá. Así que la sectorización al tacho. Estoy utilizando lo mejor que tengo de conocimiento para solucionar problemas de obra. Pero sí cuadrado dentro de la filosofía. Y para eso, si voy a utilizar hojas de cálculo, son 5 cosas que tengo que saber para poder accionar esto, ¿no? Y la quinta forma es macros. Que son la parte de repente un poco más tranca de todo, porque es la secuencia de cosas que tienes que hacer, ¿no? Y lo grabas con una letra, con control de una letra y una función. Entonces es igual sí, pero con una condicional acá. Todos los condicionales que tiene Excel. Buscar objetivo para poder despejar una fórmula. Solver para poder optimizar procesos o fórmulas. Es programación lineal. Y la utilización de macros para que te quede como si fuera una programación, como un software. Las macros son, todos conocemos qué es macro, ¿no? Son secuencias de acciones operativas que tú haces en comandos, ¿no? No son funciones, sino son comandos. Entonces, una secuencia de comandos, tú la automatizas. Haces varias cosas, inclusive con el teclado, y tú lo automatizas en una sola acción. Con esa acción genera ya toda la secuencia de cosas. Eso es una macro. Y se graba. Entonces resulta que al final tienes una librería, que es una librería de macros. Eso tiene una librería. La macro que es C, macro C.
Bien, ¿alguna pregunta adicional? Y al final todo esto termina en gráficos. Esta es una incrustación. Esta es una incrustación. No lo he puesto acá porque como es un tema operativo, es como hacer un gráfico, ¿no? Esa es una incrustación. Pues se hacen incrustaciones y toda la incrustación se enmarca justamente en una macro, se enmarca. Por eso cuando abres el archivo tú tienes que activar las macros, ¿no? Entonces, si tú esto lo haces de manera independiente, para que dibuje hubiera demorado más todavía, ¿no? Para poder dibujarlo, ¿no? Pero no, todo se está, tú haces un cambio y ahí es la demora. La demora depende de tu micro, ¿no? De la compu, quiero decir, ¿no? Aquí, por ejemplo, si hago un cambio, acá se va a demorar, no sé, de repente 20 segundos. Mi pluma hace el cambio. En tu computadora se demorará 3 segundos posiblemente, ¿no? Pero el que está graficado ya no, ya corre, porque ya todo se puso en una sola incrustación. Como que tengo dibujos independientes y todos los estoy enlazando en uno solo. Cuando genero el cambio, lo que hace es se desmembra, recalcula la línea, la grafica nuevamente y otra vez se encripta. Eso es lo que hace, por eso es que pero cuando ya está encriptado ya lo puedes manipular. Copias y lo pegas inclusive. Y funciona lo que el software Taylor nos está mostrando. Avanza. Bien, tenemos acá un empaquetado. Hay un archivo RAR ahí que son los básicos para las planas. Más o menos que debe contener. Ahora sí, está un poco borroso. Más o menos que debe contener. Entonces tenemos acá, este es un LucAG de producción. Un LucAG de producción es una secuencia de 4 semanas, hemos quedado acá para la identificación, es una buena idea de 4 semanas, donde voy a poner la cantidad de metrado que voy a hacer por cada semana. ¿Por eso? ¿Qué cantidad de metrado voy a hacer por cada semana? Ahora, no necesariamente cada semana tiene que ser una cantidad de metrado igual, no necesariamente. Yo puedo empezar, si tengo 100 metros, puedo empezar con 25 metros, luego con 50 metros, luego con 25 y la cuarta semana ya no hago nada. Puede ser. ¿De qué depende? Y ahí nos habíamos quedado. ¿De qué depende la cantidad de metrada? Nos habíamos quedado y ya sabemos de qué depende. Del tiempo de ejecución y depende de los recursos. Yo calculo la cantidad de metrado que voy a hacer en función de cuánto tiempo tengo para ejecutarlo o cuántos recursos. Y si yo quisiera saber cuánto tiempo me voy a demorar, la cantidad de recursos y la cantidad de metrado. Y determino cuánto tiempo me demoro. ¿No es cierto? Esto tengo que, ojo, cuando estoy hablando del tema de la cantidad de recursos, estoy hablando de la productividad, que es cantidad de horas hombre entre la cantidad de metrado. Si yo multiplico esa productividad por la cantidad de metrado, me da la cantidad de horas hombre que hace posible eso. Y si yo sé cuánto es la jornada de trabajo diaria, puedo determinar en cuántos días lo termino. ¿No es cierto? Eso lo tenemos claro. Eso tiene que estar aquí. Esa es la razón por la cual tengo horas hombre
tengo el rendimiento y tengo el ratio. Rendimiento que inicialmente me va a servir para cuando yo tenga ya un registro de las cuadrillas, que tienen que ser las mismas cuadrillas, yo pueda generar entonces productividad, puedo tener un índice de productividad. Si las cuadrillas cambian y hay variabilidad en la mano de obra, no voy a obtener obviamente productividad. Obtendré la productividad en la mañana, si de 6 obreros, 2 cambio, los reemplazo, ya esa productividad no me sirve. ¿No es cierto? Ahora, la pregunta es, o sea que tengo que quedarme con la misma gente, y la respuesta es obvio. Obviamente que sí. Esa es la razón por la cual en esta filosofía de Lean Construction la tendencia es para tener gente de planta, equipos de alto rendimiento que me permitan ganar dinero. Y obviamente, mediante la teoría del valor, la que hemos hablado, que es EVA, hacer una distribución equitativa de ese diferencial, producto de la productividad, no para la redundancia. Entonces, inicialmente necesito el rendimiento, tener un ratio que me permite identificar la productividad, pero tengo el rendimiento para saber cuánto estoy haciendo. Entonces, la cantidad de metrado que yo voy a poner en el UKG va a depender obviamente de los recursos y del tiempo que voy a trabajar. Por ejemplo, hay días que voy a trabajar todo el día y de repente hay días que voy a trabajar solamente el mediodía. Por ejemplo, ¿puede ser eso? Claro, justamente se toma en cuenta eso. Porque si no sería solamente recursos y metrados y esto lo cerramos a 8 y se acabó. Y no es así, ¿no? Un insumo, por ejemplo, un costo unitario, no es que sea cantidad de recursos por 8 entre rendimiento. No es así, es por horas de jornada de trabajo. Puede ser 5 horas y media, 6. Pero si nosotros multiplicamos siempre por 8, estamos asumiendo que el día tiene 8 horas de trabajo, estamos asumiendo. Y eso puede ser acá, en la condición linda, ¿no? Pero de repente en otro tipo de obras, ¿no? Por ejemplo, en la de Panamá, cerca de 400 días se trabajaron solamente 4 horas. Más de 200 días se trabajó 5 horas. Y así, y el resto se trabajó 9 horas, ¿no? Entonces no es que mi jornada es 8 horas, no, son 9 horas. ¿Y por qué no se trabajó más? Por el tema de la lluvia. La lluvia es una lluvia increíble. Entonces, por eso no se trabajó más, ¿no? Que si no se hubiera trabajado por sacar turnos, etc. Entonces, esas son las condiciones por las cuales este UKG de producción tenemos que identificar la cantidad de metrado que nos permita hacerlo con la cantidad de recursos que nosotros contamos y en la cantidad de tiempo que es pertinente. Y acá tenemos, por ejemplo, los UKG, ¿no? El UKG de 1 a 4, de 2 a 5, de 3 a 6, de 4 a 7, de 5 a 8, de 6 a 9. Pero, ¿cómo? No es que si es que hago una programación lo más lejos posible, más fallará. ¿Por qué tendría que hacer ahorita el UKG de 7 a 10? ¿Por qué tendría que hacerlo? Tendría que hacer los primeros 4 y después voy avanzando, ¿no es cierto? Eso es lo que se hace en la práctica, sino que en la vida real lo que hacemos es lo dejamos ya todo programado y lo vamos recalculando. ¿Para qué? Para no volver a hacer un copiar y pegar, ¿no? Lo hacemos. Posiblemente estamos en la semana en el UKG de 2 a 5 y ya se reprogramó ahora los recursos de tal manera que la otra semana de 3 a 6 ya cambió, de 4 a 7 también cambió y obviamente de 7 a 10 también ha cambiado. Entonces, aún cuando yo estoy en la semana 2 a 5, ya sé que las cosas que cambiaron acá me va a afectar en la semana 7 a 10, porque si yo pongo clic acá, lo que yo tengo no es lo real, porque ya cambió aquí, ¿no? Lo que sucede es que este es un sistema dinámico, va cambiando. Acá son números fríos, en el momento que ustedes están viendo ahí son números fríos, pero lo que normalmente se hace es que se enlazan, hay una hipervinculación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una cantidad de metrado de 100 y ya puse acá 25, pues acá me tiene que salir 75 en la otra semana. Y si yo programo en esa 25, en la otra me tiene que salir 50, el saldo, ¿no? Entonces, aquí está todo por input. Por input significa que todo sea escrito desde el teclado. No hay ningún enlace, como para que no sea dinámico, sino sea expositivo, para un fin evidentemente dinámico. Pero lo real es que el otro archivo
El otro archivo es el UKG de materiales. El UKG de materiales. Y la pregunta es, ¿cómo sale el UKG de materiales? Porque el UKG de producción ya hablamos bastante de ese tema. Muy bien, ahora el UKG de materiales, ¿cómo sale? De los costos unitarios, de los recursos que tenemos en los costos unitarios. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que voy a hacer, no sé, de 8 metros cúbicos de concreto, no sé, 210, y estoy programando 4 metros cúbicos para esta semana, ¿cuántas bolsas de cemento habrá esta semana para esa partida? Más o menos. ¿Pero? ¿Hay alguien ahí? Se me colgaron. ¿Ah? No, control Z. Ya, ahora, otra vez. Vamos a suponer que tengo en esa semana, en el UKG, tengo 4 metros cúbicos de concreto, resistencia cilíndrica, 210 kilos sobre el centímetro cuadrado, ¿correcto? En esa semana, muy bien. Si este es un UKG de materiales, y tengo esa partida de concreto, ¿cuántas bolsas de cemento saldrán en esa semana? ¿Qué es lo que tengo que hacer para eso? Bueno, determinar cuántas bolsas de cemento por cada cubo, ¿no es cierto? Esa es una dosificación, ¿no? Probablemente, no sé, 9 quizás. Si son 9, ¿cuántos metros cúbicos voy a tener? 4. 36 bolsas de cemento van a salir. ¿No es cierto? Ya, pero ese tema no sale automáticamente. Ese tema no es clic, ¿cuánto va a ser? No, este no es un software, este es tu propio Excel. Y ahí está la chamba. Ahora, ¿dónde determino y dónde yo puedo copiar y pegar para que sea más fácil? Porque lo que tengo que hacer es multiplicar uno a uno lo que tengo que hacer por su dosificación. Dosificación unitaria que le encuentro en el costo unitario. Mira la chamba que hay que hacer, ¿no es cierto? Pero, ¿dónde la encuentro rápidamente? En el Primavera Project, porque ahí he programado y ahí he metido, ¿se acuerdan ustedes el proyecto de Villanueva? ¿Alguien leyó el proyecto de Villanueva? No, el proyecto. En el proyecto, ¿correcto? El proyecto que les envié es más, tenía el proyecto 1, archivo 1, archivo 2, archivo 3, archivo 4, y cada vez que subíamos en el número de archivos nos iba incrementando más recursos, iba cambiando. De un archivo a otro había un hito, o sea, ¿cuál es la diferencia entre estos archivos? Son igualitos, ¿no? En el segundo he puesto hitos. ¿Qué es un hito? Hito. Tiene duración. Es, bueno, una actividad que tiene duración cero, no se lo dicen en la U, pero ¿qué es un hito realmente? ¿Qué es un hito? Un hito es la ubicación calendarizada de la terminación del fin a comienzo de un sistema. ¿Se acuerdan cuando vimos la programación lineal que había sistemas que eran franjas? ¿No es cierto? Empieza de un hito que termina, un hito de fin. Este hito que termina, pues es un hito de fin, un hito de comienzo a un hito de fin. Entonces yo puedo programar, por ejemplo, por decirte, a la hora que hago la programación, programo por hitos. Entonces, vamos a suponer. Tenemos acá el calendario. Tengo acá diferentes partidas. ¿Correcto? Diferentes partidas. Y acá tengo otro grupo de partidas. Y acá tengo otro grupo de partidas. Esta es la programación de la doble. Muy bien. Acá estoy generando hasta acá es un grupo de partidas. Este es otro grupo de partidas. Y este es otro grupo. Otro grupo de partidas. Entonces, acá genero hitos. Ahí estoy generando hitos. De tal manera que esta programación podría hacerla una programación así.
Más, el Sucre Project y el Primavera Project, o PCI, y el MS Project pueden desplegarse, a una programación. Cada hito tiene que ser la finalización de un grupo de partidas. Puedo tener, por ejemplo, el hito de partidas de obras de concreto simple, el hito de las obras de concreto armado, el hito de mampostería en edificación. ¿Correcto? En una carretera que hemos visto, podemos tener el hito, por ejemplo, de eliminación de material deleznable. Y pasan todas las máquinas. El hito de desbroce de ladera. Sí, pero el desbroce de ladera lo vamos a hacer en 120 días. Sí, pero el hito está en el día 48, en el día, vamos a poner, 205. Ahí está el hito. Entonces, tengo todo este es el desbroce de ladera, y lo hago de esta fecha a esta fecha. Acá tengo el hito. Ahí termina. Entonces, cuando hago una programación por hitos, hago así. Esta misma programación, yo lo que podría hacer es generar una programación de hitos. Aquí, en estos diagramas de barras, este, por ejemplo, es desde la fecha, vamos a poner 1 hasta la 5. Esto de acá es un fin a comienzo menos 3. Esto es un fin a comienzo más 2. Este es un fin a comienzo más 5. Este es un comienzo menos 1. Pero cuando yo hago programación de hitos, de hito a hito puedo hacer lo siguiente. Esto, por ejemplo, esta programación puede ser comienzo a comienzo más 3. Esto puede ser comienzo a comienzo más 10. O un fin a comienzo menos 20. Entonces, programo los hitos de tal manera que, si es que yo tengo los hitos, hago una reprogramación de hitos y se reprograma todo. ¿No es cierto? ¿Para qué me sirven los hitos justamente? Para muchas cosas. Uno, por ejemplo, determina de manera muy clara, técnica, de cómo se está conduciendo el proceso de producción. Cuando hago una promoción de hitos. ¿No es cierto? Por eso es clave. Entonces, cuando estoy generando esto, que está con hitos, sería mucho más fácil porque los recursos que están programados acá ya están en el software. Lo único que tengo que hacer es copiar estos recursos de esa semana y pegarlos acá. ¿Y pueden haber recursos que se repiten? Claro que hay recursos que se repiten. De hecho, por ejemplo, tengo una partida que es solados. Esa semana voy a hacer solados. La siguiente semana voy a hacer cimientos corridos. Y la otra semana voy a hacer sobre cimientos, armados, por ejemplo. Entonces, en ese LUCAFET va a haber cemento en diferentes partidas y en diferentes momentos, ¿no? Vamos a suponer que la primera semana tenga solados y cimientos corridos. En solados va a haber cemento, en cimientos corridos va a haber cemento también. Entonces, de todo esto, donde está la mayor cantidad de chamba, hay en dos momentos: en el LUCAFET de materiales y en la estadística. Lo demás se va continuando, se continúa. Ni siquiera la teoría de restricciones hay mucha chamba, hay mucho control, mucho seguimiento, pero no hay mucho trabajo operativo. El trabajo operativo es hacer el LUCAFET de materiales. Eso es. Tengo acá el LUCAFET, veo que hay una cantidad, de repente aquí no se ve más adelante. No hay un resumen acá. Como ustedes se están dando cuenta que no hay un resumen, ¿no? Por ejemplo, tengo alambre negro número 8, alambre negro recocido número 8. Ese alambre negro número 8 lo necesito en diferentes partidas y tengo una cantidad de kilaje en diferentes partidas. Acá tengo 2 kilos, más allá así, ¿no? Pero no tengo un resumen. Al final tendría que haber de todas las relaciones de materiales, alambre número 8 lo necesito en varias partidas, hago la sumatoria y esa es la cantidad en esa semana. ¿Por qué es importante esto? Porque esto en la práctica me va a dar la orden de pedido. ¿Por qué? Porque necesito conocer, por ejemplo, lo que se llaman los lead time, que son los tiempos de espera. Con el tiempo de espera yo determino cuándo tengo que hacer el pedido.
del material, ¿no? Sabiendo el lead time o el tiempo de espera. El lead time o tiempo de espera, lo vamos a ver más allá. Y la otra hoja es la hoja de restricciones, que esa ya habíamos adelantado algo de eso. Esta es la hoja de restricción. Y como decíamos, es un modelo que es un modelo básico, ¿no? Porque podemos ponerle más información, más datos. Eso depende del requerimiento que nosotros o de la necesidad, ¿no? Eso depende de la demanda de información que necesitemos, ¿no? Pero esas son las condiciones básicas que contiene, digamos, una hoja de restricciones o un análisis de restricciones, ¿no? Acá, como vemos, hay un archivo de restricciones y vemos una secuencia en el tiempo de la hoja de restricciones, ¿no? De tal manera que nosotros podemos hacerle un seguimiento. Ahora, cada hoja de restricciones, ¿para cuánto tiempo es? Restricciones, por ejemplo, número 3, número 4, número 5. Cada hoja de restricciones es para cada semana. Porque acuérdense lo siguiente, estamos aquí, ¿ves? El plan maestro, el UKG, materiales de producción. Una vez que tengo el UKG, hago las hojas de restricciones. Del primer UKG necesito 4 hojas de restricciones. Yo puedo ver la primera semana cuáles son los impedimentos que voy a tener, de repente hasta la segunda, la tercera, no lo sé, de repente hay alguna restricción que no levanto la segunda y que pasar la tercera semana, ¿no? Ese es el juego de las restricciones, justamente. Ahí se va a ver si soy capaz de poder levantar los impedimentos que hacen que la planificación que yo he hecho, su programación no se ejecute. Entonces hago 4 restricciones del primer UKG y voy determinando qué tipo de restricción es la que desaparece y qué tipo de restricción es la que aparece. Porque a veces, por ejemplo, eliminamos restricciones de una semana y aparece una nueva de esa semana para la siguiente semana, ¿no? Y eso puede suceder, ¿no? Generalmente en el tema de mano de obra. Ahora, ¿qué es una restricción? Para tenerlo claro. Un problema que se presenta. Un problema que se presenta. Cada uno de nosotros va a dar un ejemplo de restricción. Vamos a darle un par de vueltas a toda la clase. La primera. No llegada a tiempo de material. No llegada a tiempo los materiales. Bueno. La deterioración de los herramientas. Correcto. El mal estado de los materiales, claro, puede ser una restricción. Acordémonos que las restricciones, las primeras restricciones las vemos en el costo unitario. Ahí tenemos materiales, mano de obra, ¿qué más hay? Equipos, herramientas, ¿no? Ya. Eso es sujeto a restricciones. Entonces quiere decir, hay restricciones de mano de obra, restricciones de materiales, restricciones de maquinaria, etc. Continuemos. Debido a mayores metrados. Debido a mayores metrados. Mayores metrados. Bueno, una restricción es un impedimento para que tú hagas la partida. Si hay, digamos, un incremento de metrados.